días, estimados participantes. Ya en este momento, pues damos inicio a nuestro segundo encuentro sincrónico de la materia Derecho Procesal Civil Complementario, en la cual el IEPSI está impartiendo a estos participantes provenientes de la República del Ecuador para su proceso de enseñanza-aprendizaje y, cómo no, con la finalidad de obtener su título de abogado. Bueno, en este momento pues nos encontramos con dos participantes, la señora María del Carmen Lezano y Xavier Cuinga. Antes de comenzar con el tema de hoy, en la cual vamos a tocar lo relacionado con las partes y los actos procesales, voy a aclararles que en el caso de ustedes, en un primer momento, se había tocado dos evaluaciones. Sí, sí, azúcar, muchas gracias. Aquí brindándome un cafecito a esta hora muy, muy bueno. Pero ustedes también tienen que entender que el proceso civil tiene una característica de que es un proceso bastante extenso. Y es muy importante que cuando se inicia, sobre todo los primeros dos temas, como lo son todos los principios constitucionales y generales del derecho procesal, y sobre todo el tema de hoy de las partes y los actos procesales, pues lo llevemos a cabo en un estudio de una evaluación, porque estos son temas que a lo largo del ejercicio procesal lo vamos a tener siempre presente. Imagínense nosotros que trabajamos con personas que por lo general tienen que tener capacidad tanto jurídica como capacidad de ejercicio. Si la persona no está dentro de esos supuestos, pues hay que complementarle su capacidad. Y esos son elementos que es muy cotidiano. Por eso es que tanto el tema de las partes como el acto procesal, pues son temas que considero desde el punto de vista de mi función como docente y dentro de mi propia experiencia profesional como abogado litigante, de que se aprenda muy bien. Y por eso ustedes van a encontrar una sola evaluación relacionada con este tema. Las dos primeras, pues, van a ser de desarrollo, porque tenemos que desarrollar el derecho y más que todo, cuando uno actúa ante las instancias jurisdiccionales, el inicio de todo proceso se tiene que presentar en escrito. Así como es aquí en Venezuela, igualmente en el Ecuador tienen que presentarse un escrito y eso lo trabajamos somos nosotros. Y luego las dos últimas evaluaciones, pues son a nivel de un pequeño mapa con mapas conceptuales que van a ser actividades más sencillas. Entonces ustedes van a tener plataforma abierta hasta el 15 de septiembre, lo que es de parte de mi materia. Sé que para muchos hoy pues es un día comprometedor, puesto que mañana van a tener ustedes elecciones generales allá en la República del Ecuador y por lo tanto, pues, son momentos en los cuales la gente hay que pensar, bueno, por el bien del país y por el bien incluso también hasta del mismo contexto. Bueno, aclarado este punto, en la cual tienen plataforma abierta en todas las evaluaciones, desde la 2, la 3 y la 4, hasta el 15 de septiembre, así que todavía tienen tiempo para ir desarrollando la primera, la segunda, en la cual hoy complementaremos para ustedes desarrollar la segunda evaluación, y en el tercer encuentro sincrónico, que será dentro de 15 días, pues ya se tocarán los puntos relacionados con el procedimiento ordinario, la sentencia y la ejecución de sentencia, en la cual comprenden las dos últimas actividades a evaluar. Bueno, ya aclarada el punto de las evaluaciones, pues vamos a entrar ahora sí con lo relacionado con las partes en el proceso, tanto en el derecho procesal como en Venezuela y en el Ecuador. Bueno, el tema de las partes, pues son sencillamente la figura jurídica dentro del proceso que va a iniciar el proceso. Y precisamente ellos son los titulares de la acción. Las Perdón, partes. mi querida doctora, buenos días. Disculpe que le moleste. ¿Puedo hacer una consulta? Estaba alzando la mano. Bueno, cómo no, sí, dígame, señor Xavier, ajá. Xavier Quingía, el nombre suyo. Ajá. Kingla.
Bien, dígame. Sí, lo que pasa es que no sé si había la factibilidad que usted justamente esta evaluación no las ponga en el grupo de que tenemos nosotros en el convenio para que sepan muchos de los compañeros, puesto que la mayoría de nosotros somos policías y entonces estamos, no podemos conectarnos a hoy No, no, justamente porque estamos en pues movilización y entonces, precisamente estas 2 semanas yo he seguido mucho las noticias aquí en Venezuela, lo que está pasando en el Ecuador. Todavía antier, tengo entendido, hubo también atentados contra candidatos. Por eso, por lo menos en mi materia, y se lo acabo de informar a los coordinadores, decidí extender plataforma hasta el 15 de septiembre para poder presentar todas las evaluaciones. Es sí, decir, sí, no, lo que extenderme es menos. justamente mi consulta más va para que justamente se popularice lo que usted acaba de decir mediante texto en el grupo para que sea más Bueno, informativo. yo naturalmente a través de la mensajería de texto, la información se le va a volver a dar a todos. Ya de todas maneras, en la plataforma están las evaluaciones a plataforma abierta hasta el 15 de septiembre. Les vuelvo a recordar por mensajería de texto para que ustedes pues tengan todo presente. Sin embargo, ya ha habido unos que están presentando y pueden seguir presentando precisamente. Y claro, yo comprendo que casi la gran mayoría pues pertenecen a los cuerpos de seguridad. Por lo tanto, pues hoy me imagino que hoy mañana estarán ustedes, bueno, con una actividad laboral bastante fuerte, producto del proceso electoral que va a vivir mañana en su nación, en la República del Ecuador. Entonces, pues van a estar ustedes muy comprometidos. Me imagino que usted terminará la clase y ya tendrá que irse a su cuartel, ¿eh? Sí, le agradezco, Entonces, muchas gracias, mi querida doctora. pero de todas maneras, ya la información se la estoy dando, se le va a mandar mensajería de texto, sin embargo, tranquilo, que ustedes tienen plataforma abierta hasta el 15 de septiembre para todas las evaluaciones. Bueno, otra preguntita para poder ya comenzar con la clase. Ok. Bueno, entonces, como le venía para recapitular el inicio del tema, las partes, pues precisamente son los titulares de la acción. Son tanto sujeto activo y sujeto pasivo, en la cual producto de un acto o negocio jurídico, que eso se convierte desde el punto de vista procesal en una relación jurídica material, llevan a cabo las personas. Y cuando precisamente se presentan los conflictos de ese acto o negocio que las personas hacen, pues allí es cuando se actúa ante el órgano jurisdiccional. Ahora, las partes también desde el punto de vista legal deben reunir una serie de requisitos, una serie de normas, porque partes no puede ser cualquiera del proceso. Tanto la norma venezolana como la norma ecuatoriana, como lo tienen ahí ustedes en su lámina. En el caso venezolano, el artículo 136. En el caso del Código ecuatoriano, en el Código Orgánico General del Proceso, en el artículo 30, pues tenemos que una de las prioridades es que las partes primero tienen que tener capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad sencillamente es la aptitud que tiene toda persona para llevar a cabo el ejercicio de sus derechos y deberes. Y esa aptitud pues tiene que estar basada primero en una norma legal que te indica a partir de tal momento tú tienes ya capacidad para realizar, ejercer los derechos. Por lo menos el acto de mañana que van a tener ustedes de la votación. Para votar, pues se tiene que tener una edad mínima para votar, como sucede en el Ecuador, eso por lo general lo establece la Constitución, como pasa aquí en Venezuela, como pasa igualmente en Colombia, y en sí, en todos los países, tienen que tener una edad para poder ejercer un derecho como lo es el derecho al voto. Igualmente sucede con los negocios y con los actos jurídicos. Entonces, una de las es la capacidad. Y además de la capacidad, que ese acto o ese negocio llamado la relación jurídico-material esté permitida por la ley. Porque hay algunos actos que no tienen consecuencias legales, por lo tanto, no son susceptibles de introducirse a través de una demanda judicial. Pero hay sí actuaciones en la cual
precisamente teniendo la capacidad, teniendo la cualidad, teniendo la legitimación y el interés sobre todo, son aptos para poder, como no, ejercer las actuaciones judiciales correspondientes. Por lo menos aquí en la norma de ustedes, allá en el Código Orgánico de los Procesos. Fíjense que tanto los dos códigos la definen, pero en el caso de ustedes, pues ya se indica quiénes son esas personas que pueden actuar dentro de un proceso judicial. El sujeto procesal que propone la demanda y aquel contra quien se la intenta son partes en el proceso. La primera se denomina actora y la segunda demandada. Es decir, ya ustedes por lo menos tienen indicado quién es el demandante y quién es el demandado. Es decir, todavía en el caso de nosotros, por la norma del 136, pues solamente que tiene la capacidad para ejercer los derechos por medios de por sí o por medio de apoderados. Pero ya por lo menos, en el caso de ustedes nos indican demandantes, quien inicia el proceso y la otra que nos recibe la demandada. ¿Y quiénes son las que pueden ser partes? Las personas naturales, de acuerdo con la ley, son el ser humano. A partir de tal momento es que puede ser sujeto de derecho y por lo tanto poder ejercer los derechos, deberes y obligaciones para actuar en cualquier instancia jurisdiccional. Las personas jurídicas, que son aquellas que se constituyen por medio de mandato de la ley, típicamente son las llamadas sociedades, sean civiles o sean mercantiles. Aquí ya entran comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos. Bueno, son estas asociaciones, puede ser sindicatos, comunas, consejos. Aquí en Venezuela son conocidos mucho los consejos comunales. Allá ustedes por lo menos tienen mucho las organizaciones indígenas, en la cual pues participan mucho dentro de la vida pública ecuatoriana. La naturaleza, es decir, ya aquí toca el tema del medio ambiente, es decir, y más que todo, una de las características que tiene el proceso ecuatoriano y sobre todo viene desde a partir de la reforma de la Constitución que hubo en el año 2008, es que por lo menos su constitución es una constitución muy dada a la protección del ambiente. Entonces, hasta la misma naturaleza es parte del proceso dentro de la naturaleza civil, administrativa y, como no, desde el punto de vista de la parte penal, que nosotros, pues eso se lleva por medio de la Ley Penal del Ambiente, por medio del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se comete un ilícito establecido en la ley. Bueno, aquí tenemos dentro de la norma procesal venezolana y la norma procesal ecuatoriana, cómo cómo actúan las partes. Las partes pueden actuar, bien sea solas, es decir, un solo demandante, un solo demandado, o puede actuar conjuntamente, que es la llamada figura del litisconsorcio. En Venezuela lo tenemos en las normas del 146 al 149, en el Ecuador 51-52, en la cual el litisconsorcio pues es la pluralidad de la parte, es cuando pueden actuar dos en adelante. Generalmente, dentro de los procesos judiciales, pues los litisconsorcios son figuras que tienden a participar, bien sea en forma voluntaria, más que todo en los juicios. Muy típicos de ellos son las particiones, son rendiciones de cuentas en las sociedades mercantiles, también en lo relacionado con el derecho concursal, cuando son una pluralidad de acreedores. Pero también el litisconsorcio se da en forma necesaria cuando por mandato de la ley pues tiene que mandarse a una comunidad. Típico, pues es el caso de las herencias, donde muchas veces puede ser un heredero demandando al resto de los herederos, o puede ser uno, el grupo, demandando a otro. Siempre necesariamente se va a constituir ese litisconsorcio. Entonces, aquí tenemos que las partes pueden actuar tanto
solas, demandante, demandado, como en forma plural. Y ahí, por eso, por lo menos ustedes en el Ecuador sí tienen muy específico en el Código Orgánico Procesal cuando, además de la persona jurídica, está la comunidad. ¿Por qué? Porque esta nueva corriente constitucional que se ha dado en Sudamérica, que viene precisamente de la Constitución Española de 1978, tiende a que la comunidad sea protagonista dentro del desenvolvimiento normal de cada una de las naciones, de cada una de las repúblicas que conformamos sobre todo el continente americano y más que todo en Latinoamérica, que es donde se ha generado toda esta serie de movimientos. Entonces, ustedes más que todo específicamente con la persona jurídica y con las comunidades, pues tácitamente está incluido el liticonsorcio. Por lo menos ustedes tienen en el artículo 51, dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso, en forma conjunta, activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto o cuando la sentencia que se expida con respecto a uno podría afectar a la otra. La relación de los liticonsortes son la contraparte, salvo disposición en contrario. Los liticonsortes serán considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados. Los actos de cada uno de ellos no redundarán en provecho ni en perjuicio de los otros, sin que ello pueda que se afecte la unidad del proceso. Bueno, esto es muy similar a lo que sucede aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela, por lo general, el liticonsorcio puede actuar junto o separado. Mayormente, cuando se demanda, se actúa conjuntamente, por lo menos en los casos de las particiones o en los casos de rendición de cuentas en las sociedades mercantiles, pues quienes demandan se actúa conjunto. Donde se presenta más que todo el caso de los separados es con el demandado. Porque mayormente el demandado, pues, si se demanda a varias personas, muchas veces ese demandado puede actuar solo como puede actuar conjuntamente. Es decir, el hecho que se demande a un liticonsorcio y solamente conteste la demanda o actúe por lo menos en el caso en el proceso ecuatoriano, en la audiencia preliminar, actúe uno solo, eso no implica que vaya a perjudicar a los otros. No, la pretensión va a seguir siendo la misma. Ese liticonsorcio demandado puede acompañar a los otros liticonsorcios o puede también ejercer su derecho a la defensa de manera separada. Sin embargo, la pretensión sigue lo mismo y no va a perjudicar la actuación de los otros liticonsorcios. Bien, tenemos en cuanto a otra figura que también se da mucho en las partes, que es la llamada representación. La representación en la cual es donde prácticamente entramos nosotros. La figura de estas citaciones, notificaciones como actos del proceso, pues, aunque normalmente lo hacemos algo así, pero hay determinadas competencias donde se puede utilizar, sobre todo, por lo menos aquí en Venezuela, a veces uno también utiliza mucho la colaboración de la institución policial. Más que todo lo que tiene que ver con instancias administrativas y en el caso, por lo menos, las instancias penales, más todavía. En el caso civil, sí, aquí lo manejamos mucho con la figura del alguacil. Y más que todo, desde el punto de vista de hacer que la citación sea un acto efectivo y rápido, pues hay veces hay que colaborar. Hay que colaborar con el transporte, a veces con los viáticos, de traslado, pasaje de vehículos, y esa cuestión, porque ese es uno de los actos por el cual va a ser el que le va a dar el arranque definitivo al proceso. Porque ustedes, por lo menos, uno demanda, sí, está muy bien, y el juez la admite. Pero si no llevamos a cabo la citación en la cual la otra parte va a conocer, porque ¿a quién se cita? Usted se cita al demandado. ¿Ve? Y si el demandado no conoce por qué lo demanda, entonces el proceso pues no va a cumplir su finalidad debida.
Y más que todo, dentro de la nueva corriente constitucional que tenemos, pues la finalidad es que por lo menos primero lleguemos a lo que se llaman acuerdos conciliatorios, que es lo que se hace en la audiencia preliminar. ¿Sí? La citación pues tiene que ser un acto de verdad muy efectivo para poder lograr primero esa vía conciliatoria utilizando los medios alternativos y utilizando también el momento de la audiencia preliminar. Y posteriormente, si no se llega al acuerdo, por lo menos el ejercicio del derecho a la defensa por parte del demandado y, cómo no, el debate en la audiencia de juicio para intercambiar lo que son los medios de prueba presentados por el uno y por el otro, y de esa manera, pues, darle la verdad al juez para que la sentencia que se dicte sea favorable a la parte que por lo menos ejerció el mejor ejercicio tanto de la tutela como del debido proceso. Bien, entonces tenemos precisamente la demanda, la citación, la contestación, las excepciones, que aquí en Venezuela las llamamos las excepciones previas, las pruebas, el acto de las pruebas, que es muy importante. Un acto que Clases, mira, está ahí la señora me va a hablar. en el Ecuador se maneja Mejor le cambio para que vaya a ver a la tía. el acto de las pruebas. Está adentro. Las conclusiones que se pueda llegar al juicio y la sentencia, que es el acto Está ahí, los mocos. que lleva a cabo el juez a través del ejercicio de la justicia, a través de la justicia, es donde el juez realiza el acto de la sentencia, que Las vocales le va a poner. en nuestro tercer encuentro, dentro de 15 días, que es la sentencia, requisito de la sentencia y qué efectos pues tiene la sentencia. Está también actos en segunda instancia, que es cuando se apela, cuando se ejerce el recurso de casación. Entonces, ya con esta lámina, pues completamos que igualmente de estos actos de proceso tenemos aquello que se ejerce cuando se revisa la sentencia. Una vez que se dicta la sentencia, si esta sentencia no es favorable a una de las partes, pues tiene el pleno ejercicio dentro del debido proceso de hacer la correspondiente revisión a través de los recursos de apelación o de casación, si amerita ello, para hacerle la revisión de la sentencia. Ustedes sí ya lo tienen establecido en el Código Orgánico de los Procesos del 2015, pues es un momento en el cual se busca es una solución desde el punto de vista rápido. Ahí es donde más que todo persigue el sentido de la audiencia preliminar. Por supuesto, para ello pues hay que preparar muy bien al cliente, porque las partes generalmente pues lo que buscan es, bueno, una solución rápida, pero una solución rápida a través de una sentencia. Y todavía, por más que el proceso de acuerdo con la nueva corriente, sí hay una reducción de los lapsos y todo este proceso, pero la sentencia, pues por lo general, tiene que producirse una vez que haya el debate de las pruebas. Y las pruebas es uno de los actos procesales donde de verdad tiene uno que tener mucha seguridad que los medios que le aportan las personas a nosotros los abogados tienen que ser medios legítimos y legales. Esas pruebas no pueden ser obtenidas bajo fraudes, esas pruebas no pueden ser obtenidas bajo actos de amenaza, sino actos netamente lícitos. Y ahí es donde muchas veces se nos entraba un poco la cuestión. ¿Ves? Por eso es que la parte para que todos estos actos se realicen efectivamente y estén dentro de la condición que se va a obtener la solución del conflicto, de tener mucha sinceridad de lo que va a presentar. Por eso es que en el momento en que se arranca el juicio, o antes de arrancar el juicio, y aquí ya con esto se culmina
los tres elementos de la trilogía del proceso, la acción, jurisdicción y el proceso, es que los tres, si no se parte dentro de una sinceridad del conflicto, más adelante se nos van a presentar todas estas situaciones donde a la final muchas veces terminan, como ha sucedido en Venezuela, por lo menos todavía con el código que tenemos, de que las sentencias no salen a tiempo, de que las sentencias no se impulsan, de que las sentencias... ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad no se probó como tenía que probarse. Primero, no se argumentó de la manera como tenía. La defensa fue muy poca y las pruebas pues no reúnen o no complementan esa situación en la cual debe reunirse para que haya la concordancia entre lo que se argumentó y lo que se probó. Porque si eso no guarda esa concordancia, pues vamos a tener verdaderamente denegación de justicia. Muchas veces no es que sea por parte del funcionario, no sea por parte del proceso o de la ley, sino también porque no hubo sinceridad de las partes en el momento en el cual plantearon el conflicto. Todo eso tiene que existirlo, porque de lo contrario, si no, el conflicto va a seguir andando y sobre todo por eso se presentan las situaciones que se presentan. Bueno, entonces, ratifico y les recuerdo, esto igualmente se les mandará por sus respectivos mensajes de texto, de que productos, naturalmente, y entiendo que la gran mayoría de ustedes, pues, prestan servicio a cuerpos de seguridad, pues, han tenido situaciones de movilidad, de traslado y esa cuestión, pues se les tiene su plataforma abierta hasta el 15 de septiembre para todas las evaluaciones. Las dos primeras son evaluaciones que se necesita un poco de desarrollo y un poco de argumentación y de escrito, porque son momentos en los cuales uno tiene que aprender. Uno tiene como abogado que tener amplitud en la redacción, tiene que tener amplitud en los conceptos que se emiten, porque todo esto va a influir en la decisión que tome el juez. Y en las otras dos evaluaciones, pues sí, se las hago de una manera más sencilla, más práctica, para que por lo menos, pues, la resuelvan en forma más tranquila. Bueno, espero que por lo menos terminen de pasar bien el fin de semana. Sé que tienen mañana un proceso electoral. Bueno, la democracia pues nos brinda toda esta oportunidad en la cual pues el ciudadano manifieste su deseo de tener cada día pues un mejor país, una mejor sociedad y naturalmente pues que la justicia sea lo que prevalezca en toda esta situación, en todos estos actos que se llevan a cabo. Bueno, de mi parte pues muchas gracias por la atención. De verdad he visto buena participación en ustedes dentro de la primera evaluación que ya están desarrollando y así pues culminar sus actividades evaluativas para el 15 de septiembre, en la cual pues se le da como fecha de culminación del curso. Bueno, de mi parte, muchas gracias y nos vemos entonces dentro de 15 días. Hasta luego.